¿Alguna vez sentiste que, hagas lo que hagas, siempre hay alguien que te critica? No importa si tomas decisiones con el corazón o si solo intentas hacer lo correcto. Siempre habrá alguien que te señale. Pero lo que este pequeño joven aprendió en un simple viaje junto a un carpintero sabio y un viejo burro, le cambió la vida para siempre. Una historia que te hará pensar 2 veces antes de buscar aprobación ajena. Si te gustan los relatos que dejan huella y enseñanzas profundas, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí cada historia te hará ver la vida con otros ojos. Comencemos. En un pequeño pueblo de montaña, escondido entre bosques de pinos y caminos de tierra, vivía don Evaristo, un carpintero sabio, de manos encallecidas y mirada serena. Sus creaciones eran más que muebles, contaban historias, llevaban en cada veta la paciencia del que ha vivido mucho y aprendido más. A sus 70 y tantos años, don Evaristo no tenía hijos, pero sí un aprendiz, Martín, un muchacho de 15 años, huérfano desde niño, con un corazón noble y una mente llena de preguntas. Aunque era joven, trabajaba duro, siempre atento a las enseñanzas de su maestro. Junto a ellos vivía Rayo, un burro robusto, de pelaje grisáceo y mirada inteligente. Más que una bestia de carga, era parte de la familia. Fiel, silencioso, observador. Rayo nunca se quejaba, y aunque no hablaba, parecía entenderlo todo. Un día, tras terminar una mesa tallada a mano que sería entregada en una comunidad vecina, don Evaristo anunció: «Martín, ha llegado el momento de que me acompañes en un verdadero viaje. No solo para entregar esta obra, sino para aprender más allá del taller. Hay lecciones que solo se aprenden en el camino». Martín lo miró con una mezcla de emoción y nervios. Jamás había salido del pueblo. Aquel anuncio era una promesa de aventura y de crecimiento. ¿Vamos a pie?, preguntó el joven. Don Evaristo sonrió, mientras acariciaba el lomo de Rayo. «Tenemos a nuestro sabio amigo para ayudarnos. No será fácil, pero si abrimos bien los ojos, cada paso nos enseñará algo». Y así, al amanecer del día siguiente, con una mochila al hombro, una mesa cuidadosamente asegurada y el corazón lleno de expectativa, los tres emprendieron el viaje sin saber que lo que les aguardaba no solo era un trayecto, sino una lección que marcaría sus vidas para siempre. El sol apenas asomaba entre las montañas cuando don Evaristo, el viejo carpintero de manos arrugadas pero firmes, cerró la puerta de su taller por última vez antes del viaje. A su lado estaba Martín, su joven aprendiz de mirada curiosa y pasos aún inseguros, cargando una pequeña mochila con herramientas, pan y un trozo de queso envuelto en tela. Junto a ellos, Rayo, el burro fiel que había acompañado a don Evaristo durante años, pateaba suavemente el suelo con sus patas delanteras. Era un animal fuerte, de pelaje gris claro, ojos grandes y tranquilos. No hablaba, al menos no con palabras, pero su forma de mirar decía más que muchas personas. El camino que tenían por delante era largo, bordeado de árboles y colinas. Debían cruzar al menos 4 aldeas antes de llegar a su destino final, una comunidad vecina donde entregarían una mesa tallada con tanto esmero que parecía una obra de arte más que un mueble. Antes de partir, don Evaristo se detuvo. Observó el camino, miró a su aprendiz, y luego al burro. Sabía que el trayecto sería cansado, sobre todo para Martín, quien aunque tenía entusiasmo, no poseía aún la resistencia del viejo carpintero. Con una voz suave pero llena de experiencia, le dijo: «Martín, hijo, sube tú al burro. Tienes menos resistencia que yo, y aún te queda mucho por aprender y recorrer. Quiero que llegues con fuerzas, no agotado». Martín dudó un instante. Lo consideraba una falta de respeto montar mientras su maestro caminaba. Pero la calidez con la que el anciano le hablaba le hizo entender que no era una orden, sino una muestra de cuidado. «¿Estás seguro, maestro?». Don Evaristo asintió con una sonrisa cansada pero sincera, y dio unas palmadas en el lomo de Rayo. «Vamos, muchacho. El camino no espera». Con algo de torpeza, Martín subió al burro. Desde arriba, el mundo se veía diferente. Más alto. Más amplio. Pero también más expuesto. Sentía los ojos invisibles del mundo juzgándolo, aunque apenas habían comenzado a andar. Don Evaristo caminaba a su lado con paso firme, como si no cargara años, penas ni cansancio. Solo serenidad. Rayo, por su parte, avanzaba con tranquilidad,
como si ya supiera que ese viaje no solo sería un traslado físico, sino también una prueba para los tres. Cada paso del burro era un suspiro de sabiduría silenciosa. Mientras avanzaban por el sendero, los pájaros cantaban desde los árboles, el viento soplaba suave y el polvo del camino se alzaba con cada pisada. Parecía que todo estaba en calma. Pero la calma no siempre dura. Y mucho menos cuando se trata de las opiniones del mundo. A lo lejos, comenzaban a vislumbrarse las casas de la primera aldea. Y con ellas, las miradas. Después de varias horas de camino, los tres viajeros, don Evaristo, Martín y el burro Rayo, llegaron a la primera aldea. Era un poblado modesto, con casas de adobe, huertos bien cuidados y gente que parecía conocer hasta el más mínimo movimiento de sus vecinos. Martín iba aún montado sobre Rayo, tal como su maestro le había indicado. Don Evaristo caminaba a su lado, con paso sereno y manos entrelazadas a la espalda. El sol comenzaba a calentar con fuerza, y el polvo del camino se pegaba a las sandalias y a las arrugas del rostro. Al cruzar la plaza del pueblo, varias personas dejaron de hacer lo que estaban haciendo. Un grupo de hombres bajo la sombra de un árbol interrumpió su partida de dominó. Una mujer que barría el frente de su casa dejó caer la escoba. Un par de niños dejaron de jugar con un balón para mirar a los forasteros. Los murmullos comenzaron como zumbidos lejanos, pero pronto se hicieron audibles. ¡Qué descaro!, exclamó un hombre de barba espesa, lo bastante cerca como para que todos lo escucharan. Ese muchacho fuerte va muy cómodo montado en el burro, mientras el pobre viejo tiene que caminar bajo el sol. En mis tiempos, los jóvenes respetaban a los mayores, dijo una anciana, moviendo la cabeza con desaprobación. Martín sintió como un calor distinto al del sol le subía por el rostro. La vergüenza lo invadió como una ola inesperada. Miró hacia abajo, evitó hacer contacto visual con los aldeanos y susurró con voz temblorosa. «Maestro, creo que no está bien que yo vaya montado mientras usted camina». Don Evaristo se detuvo. Lo miró con ternura, sin una pizca de molestia. «¿Te sientes mal por lo que dicen?». Martín asintió. «Solo hicimos lo que usted creyó mejor, pero parece que estuvo mal». El anciano respiró hondo y esbozó una leve sonrisa. «No hay mal en cuidar al que tiene menos fuerza. Pero si eso te hace sentir incómodo, cambiemos». Con lentitud y dignidad, don Evaristo tomó las riendas y ayudó a Martín a bajar del burro. Luego, con algo de esfuerzo, subió él. Rayo, como si entendiera el cambio, resopló y giró una oreja hacia atrás, atento a cada gesto de su dueño. Los aldeanos los observaron en silencio mientras se alejaban por el sendero de salida. Martín caminaba ahora a pie, con la mirada baja, como si cargara un peso invisible. Pasaron unos minutos en silencio, solo interrumpidos por el sonido de los cascos de Rayo sobre la tierra. Fue el burro quien, con un bufido fuerte, rompió la tensión. Martín soltó una pequeña risa. Creo que Rayo también piensa que exageraron un poco. Don Evaristo sonrió desde lo alto. Las personas siempre tendrán algo que decir, hijo. Pero este es solo el comienzo. Y así, entre pensamientos cruzados y una atmósfera de reflexión silenciosa, se adentraron en el siguiente tramo del camino, sin saber que las críticas no habían hecho más que comenzar. El sol seguía su ascenso, alto en el cielo, cuando don Evaristo, Martín y Rayo arribaron a la siguiente aldea. El camino había sido más empinado, y aunque el cansancio se notaba en el rostro de Martín, él no se quejaba. A pesar del calor, seguía el paso firme de su maestro, mientras éste iba montado en Rayo, con la mirada tranquila y una sombra de sonrisa dibujada en los labios. La aldea era algo más grande que la anterior. Había más movimiento, vendedores ambulantes, niños corriendo por las calles de tierra, mujeres cargando cestas y hombres que regresaban del campo. Apenas los viajeros pusieron pie en la plaza, no tardaron en volverse el centro de atención. Un hombre con sombrero de paja y voz potente fue el primero en alzar la voz. Y miren nada más. El viejo va bien cómodo en el burro, mientras el niño lo sigue a pie. ¡Qué abuso, ¿no? ¿Qué clase de ejemplo da ese anciano? Debería cuidar al joven, no dejarlo agotarse así. Dijo otra mujer, con los brazos cruzados y gesto severo. Las palabras eran como piedras lanzadas al aire. Martín sintió como cada una se clavaba en su pecho. Sus pies, ya algo cansados, ahora también pesaban por la incomodidad.
Maestro, dijo con voz baja, ahora lo critican a usted. Don Evaristo no respondió de inmediato. Miró a su alrededor con la serenidad de quien ha visto muchas tormentas pasar. Luego, bajó del burro sin apuro, y puso una mano sobre el lomo de Rayo. Si montas tú, murmuran. Si monto yo, murmuran. Si caminamos, se reirán de nosotros igual. Pero ya que hemos de seguir, mejor que lo hagamos juntos. ¿Montar los dos?, preguntó Martín con sorpresa. Sí. Este burro es fuerte, y nosotros no somos muy pesados. Podrá con los dos. Así nadie podrá decir que uno explota al otro. Martín dudó por un segundo. Miró a Rayo, que estaba inmóvil, como si esperara su decisión. ¿Y tú qué dices, amigo?, le susurró, acariciándole la cabeza. Rayo bufó suavemente, agitando las orejas. Parecía más molesto por el polvo del camino que por el peso que cargaría. Ambos subieron con cuidado. Don Evaristo fue delante, Martín detrás. Rayo, como siempre, se adaptó sin protestar. El grupo se internó por las calles de la aldea mientras las miradas curiosas se transformaban en un murmullo colectivo. «Pobre animal», gritó una joven, indignada. «¿No ven que lo están sobrecargando? Es una crueldad. 2 personas en un solo burro, qué desconsideración», añadió otra voz entre la multitud. Martín sintió un nudo en el estómago. Don Evaristo bajó la cabeza un momento, suspirando. Esta vez, fue el burro quien se detuvo por su cuenta. No hizo un escándalo. Solo se quedó quieto, como si también hubiera escuchado los comentarios. Giró levemente la cabeza y miró a don Evaristo con expresión casi humana. «Creo que hasta Rayo tiene una opinión al respecto», dijo el anciano, bajándose con lentitud. Martín lo imitó. Ambos acariciaron el lomo del animal. «Quizás deberíamos seguir a pie», propuso el joven. Don Evaristo asintió. «Que ningún pueblo nos llame crueles». Y así lo hicieron. Salieron de la aldea a pie, los dos caminando junto a Rayo, que avanzaba ahora sin carga, como si también se sintiera más ligero de espíritu. Mientras el camino los alejaba de las casas y las voces, el silencio se hizo cómodo entre ellos. Martín fue el primero en hablar. «Maestro, siento que hagamos lo que hagamos, siempre va a estar mal para alguien». El viejo lo miró de reojo, con una leve sonrisa. «Esa, muchacho, es una de las lecciones más difíciles de aprender». Y sin más, continuaron su marcha hacia la siguiente aldea, donde los esperaba una nueva prueba y una revelación más profunda sobre el arte de vivir con integridad. Después de horas caminando bajo el sol, don Evaristo, Martín y el burro Rayo se acercaron a la tercera aldea. A lo lejos ya se veían los tejados rojizos, las columnas de humo que salían de las cocinas y el bullicio de un mercado en plena actividad. Martín estaba cubierto de polvo hasta las rodillas, y aunque sus pies dolían, no se quejaba. Rayo, por su parte, caminaba sereno, con la cabeza baja y el andar constante. Parecía comprender que ahora su carga era más ligera, aunque en su mirada se notaba un cansancio antiguo, casi existencial. «¿Crees que esta vez nadie dirá nada, abuelo?», preguntó Martín, con una mezcla de esperanza y duda. Don Evaristo lo miró y respondió sin detenerse. «No lo sé, hijo, pero esta vez nadie va montado, nadie lleva ventaja, y Rayo va libre. Si alguien encuentra algo malo en esto, quizás el problema no está en nosotros». Al llegar al centro del pueblo, una niña de trenzas largas corrió a verlos, señalando al burro con entusiasmo. «Mamá, mira. Un burro, pero nadie lo monta». La madre, que vendía frutas desde un puesto, levantó la mirada y frunció el ceño. «¿Qué clase de tontos traen un burro y prefieren caminar? Nunca había visto algo tan absurdo», añadió un hombre que arreglaba su carreta. «Tienen al animal, pero caminan como si fueran bestias de carga». Martín detuvo su paso. No podía creer lo que escuchaba. Habían caminado para no molestar a nadie, para no parecer abusivos, para ser justos, y ahora los llamaban tontos. Don Evaristo también se detuvo. Esta vez no habló de inmediato. Observó a la gente, a sus rostros llenos de juicio, a sus dedos señalando. Y luego miró a Martín y al burro. Rayo levantó la cabeza y soltó un sonido profundo, como un suspiro animal.
Se acercó al joven y le rozó la mano con el hocico, como si le diera consuelo. Martín cerró los ojos. Por dentro, hervía una mezcla de tristeza, impotencia y desconcierto. ¿Y ahora qué hacemos, abuelo? Don Evaristo le puso una mano en el hombro, con ternura. Ahora aprendemos, hijo. Aprendemos que incluso cuando haces todo bien, habrá quien encuentre defectos. Aprendemos que el juicio ajeno no tiene fin. El joven bajó la mirada. Por primera vez en el viaje, su ánimo flaqueó. ¿Entonces nada tiene sentido? ¿Todo lo que hacemos está mal para alguien? El anciano se agachó y recogió una piedrita del suelo. Se la mostró a Martín. Esta piedra puede ser hermosa para un escultor, inútil para un campesino, y peligrosa para quien tropiece con ella. No es la piedra la que cambia, son los ojos de quien la mira. El burro Rayo relinchó suavemente y los miró a ambos. Parecía entender más de lo que un burro debería. Don Evaristo acarició su cabeza. Este burro ha sido fuerte, paciente, obediente, y aún así, en cada pueblo fue motivo de juicio. Como nosotros. Martín respiró hondo. En sus ojos había algo nuevo, comprensión y un atisbo de rebeldía sana. De esa que nace cuando uno deja de vivir según la mirada de los demás. Abuelo, ¿y si en la próxima aldea simplemente hacemos lo que sentimos que está bien, sin pensar en lo que dirán? Don Evaristo sonrió. Entonces, hijo, estarás comenzando a ser libre. Los tres se miraron. Bueno, al menos Martín y Evaristo. Rayo solo giró la cabeza como si estuviera harto de tanta filosofía. Y así, con paso más firme, y sin intentar complacer a nadie más, abandonaron la aldea. El sol caía lento sobre sus espaldas, y el camino seguía, tan incierto como la opinión de los demás. El sol comenzaba a ocultarse detrás de los montes cuando los tres viajeros se acercaban a la última aldea del trayecto. Las sombras eran largas, y el aire comenzaba a refrescar. Don Evaristo, Martín y el burro Rayo caminaban sin prisa, con un silencio que ya no era incomodidad, sino entendimiento. Martín, tras todo lo vivido, parecía otro. Sus pasos eran seguros, su mirada más clara. Iba montado en el burro, pero ya no con culpa, ni con miedo a lo que dijeran. Don Evaristo caminaba a su lado con tranquilidad, y el burro avanzaba como si por fin llevara un peso liviano, no por el cuerpo del niño, sino por la ausencia de juicio sobre sus lomos. Al entrar a la aldea, no tardaron en llamar la atención. Como siempre, hubo miradas. Murmullos. Un hombre junto a una fuente comentó con voz burlona. «Mira tú, otro que se cree rey solo por montar un burro». Una mujer que barría la entrada de su casa dijo. «Pobre anciano, caminando mientras el jovencito va como príncipe». Pero esta vez, Martín no se inmutó. Levantó la vista, observó a las personas y luego miró a su abuelo. No dijo nada, pero en sus ojos ya no había incomodidad. Solo calma. Don Evaristo sonrió. El momento había llegado. Se detuvo en el centro de la plaza y miró al grupo de aldeanos que comenzaba a formarse alrededor. Algunos esperaban ver qué ocurría. Otros ya estaban listos para lanzar otro juicio. «Escuchen bien», dijo con voz fuerte pero serena, «porque esta será la única vez que respondamos a sus palabras». Martín bajó del burro y se colocó al lado de su abuelo, serio, como si por fin entendiera su lugar en el mundo. Don Evaristo prosiguió. En la primera aldea, criticaron al niño por ir montado. En la segunda, a mí por montarlo. En la tercera, a ambos por subirnos los dos. Y cuando decidimos caminar los tres, también nos llamaron tontos. ¿Qué conclusión sacamos? El silencio cayó como un manto. Algunos bajaron la mirada. Otros cruzaron los brazos con incomodidad. La gente siempre hablará. Juzgarán sin conocer, opinarán sin entender y señalarán sin pensar. Pero si vivimos según sus palabras, perderemos nuestra brújula. La verdadera sabiduría está en hacer lo que uno cree correcto, aun cuando el mundo entero opine lo contrario. Martín miró a todos, y con voz firme añadió. Hoy aprendí que no puedo complacer a todos, pero sí puedo vivir con paz cuando actúo desde el respeto, el amor y la conciencia. Y eso sí depende de mí. Rayo, como si entendiera el cierre perfecto de esa declaración, soltó un relincho fuerte. Algunos aldeanos rieron. Otros aplaudieron.
Y unos cuantos, aunque no dijeron nada, se quedaron pensativos. Don Evaristo tomó de nuevo la rienda del burro, le dio una palmadita en el lomo y comenzó a andar. Martín se subió, no por comodidad, sino por decisión. Ya no necesitaba justificarlo. Y Rayo caminó con orgullo, como si también supiera que su viaje había sido una lección para todos. Salieron de la aldea al atardecer. El viento soplaba suave y las primeras estrellas comenzaban a aparecer. Martín volteó por última vez. «Abuelo, ¿crees que algún día la gente dejará de juzgar?» Don Evaristo sonrió, mirando al cielo. «No lo sé, hijo. Pero ahora sabes que tú no tienes por qué cargar con eso». Y así, entre pasos firmes, silencios sabios y la calma de quien ya ha comprendido lo esencial, los tres siguieron su viaje. El niño, el sabio, y el burro que les enseñó, sin palabras, el arte de resistir en silencio. Pasaron los días. El viaje terminó, pero la enseñanza quedó grabada en el corazón de Martín para siempre. De vuelta en su hogar, rodeado por los campos donde jugaba de niño, Martín ya no era el mismo. Ahora caminaba con paso firme, hablaba con claridad, y sobre todo, ya no buscaba constantemente la aprobación ajena. Aprendió a escuchar su voz interna, esa que tantas veces había silenciado por miedo al que dirán. Cada vez que alguien lo cuestionaba, ya no reaccionaba con vergüenza, sino con comprensión. Sabía que quien juzga desde afuera suele hacerlo desde sus propias heridas y que la vida no se trata de complacer a todos, sino de ser fiel a uno mismo. El burro Rayo, por su parte, fue tratado desde entonces con un cariño especial. No solo como animal de carga, sino como un compañero sabio, silencioso, que había sido testigo de una transformación. Cuando lo veían caminar junto a Martín y don Evaristo, la gente del pueblo decía con una sonrisa: «Ahí van los tres sabios, el anciano que enseña, el joven que aprende y el burro que soporta». Don Evaristo, ya mayor, contemplaba todo con serenidad. Sabía que había hecho lo correcto, no darle respuestas al niño, sino ponerlo en el camino para que él las descubriera por sí mismo. Porque al final, las lecciones que realmente nos cambian no son las que nos explican, sino las que vivimos. Y así, en un mundo lleno de voces externas, de críticas, de expectativas y opiniones, Martín eligió el camino más difícil, pero también el más valioso, el de ser auténtico. No importa cuánto te esfuerces, siempre habrá quien cuestione tus decisiones. Avances, retrocedas, cedas o te detengas, siempre habrá voces externas tratando de decirte cómo vivir. Pero si pasas la vida intentando complacer a todos, terminarás olvidando quién eres en realidad. Haz lo que sientas correcto en tu corazón. No lo que parezca lo mejor para los demás, sino lo que te haga sentir en paz contigo mismo. Porque al final del día, quien duerme con tus decisiones, eres tú. Y nunca lo olvides, incluso el burro más silencioso puede enseñarte que seguir tu camino con firmeza, sin buscar aplausos ni evitar críticas, es también una forma de sabiduría. Si te ha gustado esta historia, no olvides dejar tu like y suscríbete.